pues uno de los inmigrantes del centro, un maliense, violase presuntamente a una joven de 21 años. Bueno, todo este asunto es verdad que yo creo que se está utilizando mucho por parte del Gobierno pues para caldear el ambiente, y yo no sé, os pido una primera valoración y luego nuestra compañera nos va a contar lo que se encontró ayer en Alcalá. ¿Cómo estáis viendo, pues eso, cómo todo este debate de la inmigración y cómo el Gobierno, como digo, lo está utilizando pues para su beneficio y para agitar de nuevo ese fantasma, ese miedo de, oye, que si nos vamos nosotros, mirad lo que vienen los ultras? Rebeca. Uy, Marcela, sí. A ver, yo lo que creo que es esencial recordar aquí que no, o sea, esto no sé si lo usa el Gobierno o no, pero la realidad es que es un drama en España, que esto no es Torre Pacheco, no es Alcalá de Henares, no son casos aislados, cada vez nos encontramos más, Madrid, Barcelona, esto es insostenible y hay que atajar el problema con solución. En este sentido creo que es muy importante recordar que hace un año se produjo la ruptura de los gobiernos de las comunidades autónomas por Vox con el Partido Popular precisamente por este tema, y que al final el tiempo les ha dado la razón, y lo digo porque la realidad es que en todas las calles vemos esta inseguridad y es algo que hay que atajar sin temor y dejar de generar este efecto llamada. Tenemos otros ejemplos en Europa como el gobierno de Meloni. Yo creo que al final nuestras propias políticas de puertas abiertas y de que aquí si vienes a España delinques y no pasa nada, porque recordemos, por ejemplo, en Torre Pacheco el otro día cómo se expulsaba a civiles, a determinados periodistas, etcétera, que son disidentes para el Gobierno, y no se expulsa a estos delincuentes, porque es lo que son, ¿no? Entonces, a la postre, pues tenemos esta situación que es nefasta y yo creo que hay que buscar una solución inmediata. Mario. Bueno, yo creo que el tema migratorio debe antecederse a un problema previo, que es el problema de qué queremos que sea España, el problema de qué es. En un momento de dilución del Estado-Nación, en un momento en que eso que se ha llamado interculturalidad, muy propio de un pensamiento, vamos a decir, woke de la izquierda, la verdad nos ha transformado radicalmente la forma de entender la demografía española. Un dato simplemente para que todo el mundo lo entienda. Hace 50 años, cuando murió Franco, había 150.000 personas extranjeras en España. Ahora hay 9 millones de extranjeros en España. Es el mayor cambio demográfico de la historia de España, entendida como historia peninsular. ¿Cómo se ha abordado esto en los últimos 50 años? Pues prácticamente no se ha abordado como una realidad dada, una especie de sentido de oportunidad, donde la izquierda ha considerado que la interculturalidad era una necesidad, teniendo en cuenta la baja natalidad, donde las políticas pronatalistas no han dado efecto, fruto fundamentalmente del hedonismo cultural, con lo cual no digo que no haya que hacer políticas natalistas, que evidentemente hay que hacerlas. Simplemente un ejemplo: cuando China impuso la ley de un solo hijo, las mujeres chinas tenían antes 4 hijos de media, ahora tienen menos de 2 hijos de media. O sea, hay un problema universal respecto a lo que es la natalidad y habría que analizarlo porque es realmente un decaimiento de ciertos valores, ¿no? Ahora mismo, como digo, hay 1 millón de marroquíes en España. ¿Qué hubiera pasado si hubiera 1 millón de españoles en Marruecos? Evidentemente el rey Alagüita habría convocado un gabinete de crisis en el sentido más amplio del término para ver qué está ocurriendo. Aquí nadie ha hecho ningún gabinete de crisis. ¿Qué queremos realmente que sea España? Y aquí los discursos realmente han ido cambiando, o se han ido posicionando en función de las conveniencias, ¿no? El Partido Socialista ha hecho un discurso buenista, un discurso del Puyol: aquí cabe todo el mundo. Esto es el tamarismo demográfico. Aquí vale cualquiera. Y puede entrar cualquiera siempre que se integre. No sé muy bien el concepto de integración que se está utilizando constantemente, pero hablaremos de eso. 2, el Partido Popular lo ha ligado sistemáticamente al mercado de trabajo y creo que ha dejado al margen un problema, un flanco que es muy importante, que es el de la identidad nacional, que queremos que sea nuestro país. Y en tercer lugar, Vox lo está vinculando más a la delincuencia, no solo a la delincuencia, pero fundamentalmente a la delincuencia. ¿Existe una relación causa-efecto entre el movimiento migratorio y la delincuencia? Sí. Sí. Y no hay miedo, no hay que tener miedo para decirlo. Fijaos, la afirmación que he hecho de que hace 50 años había solo 150.000 extranjeros en España y ahora hay 9 millones, hace unos años era puro racismo. Para la izquierda era racismo. Eso sí, si un historiador de izquierda decía que en el siglo XVI se había producido este fenómeno, eso no era racista. Si lo decimos ahora, en la realidad coetánea, eso es racismo. Bueno, hablando de estos datos, hay que decir que el otro día la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hablaba de la criminalidad, de los delitos, y decía el 73% los cometen ciudadanos de nacionalidad española. Y se quedaba ahí.
Pero claro, no decía la segunda parte, que es que el 27% lo cometen ciudadanos de nacionalidad extranjera, pero claro, representando a los extranjeros el 14% de la población. Es decir, el 14% de la población comete el 27% de los delitos, 3 de cada 10 prácticamente. Y digo más, y algunos delitos no reconocibles porque no han sido objeto de procesamiento judicial. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Igualdad, hay un riesgo de que mujeres en España sufran mutilación genital en un número de 27.000. Al año se denuncian solo 2 casos de media. ¿Por qué? Porque evidentemente ocurre intramuros, entre parteras propias, evidentemente, de esas culturas, y eso no se va a denunciar nunca. ¿Cuántos matrimonios forzosos hay en España? Según las denuncias que han llegado al Ministerio del Interior, unos 10 al año. ¿Realmente solo hay 10 al año? Eso es mentira. ¿Qué es la integración? Y luego, un dato. Yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales. Quiero recordar que de los asesinatos que se producen de violencia de género en España, más del 40% son producidos, son provocados, los autores criminales son extranjeros. Curiosamente, si el 14% de la población es extranjera y más del 40% de los autores o asesinatos son extranjeros, habrá alguna relación, entiendo yo. Y por cierto, no precisamente magrebíes, utilizando esa terminología ahora irrisoria de magrebí, que ya veo que algún medio de comunicación ya está evolucionando de persona magrebí, acabarán en marroquí, ya veremos en qué acaban al final. No. Es que puede ser que sean alemanes, ingleses, marroquíes, etcétera. Por lo tanto, claro que hay una relación de causalidad. Mira, déjame que me vaya al caso de la chica quemada en Canarias, porque vas cogiendo la radiografía del caso. Caso terrible, ¿eh? Sí, y te sale todo lo que nos está ocurriendo y todo el cinismo político que tenemos. El detenido es un inmigrante llegado en patera sin control y en la calle. Tenía una orden de expulsión. ¿Se había ejecutado? No. Bien, empezamos bien. La llegada... No consta ninguna operación contra la mafia, que yo sepa no se ha incautado ningún barco a la mafia, a las mafias que traen con los barcos nodriza y llevan detrás y van a arrastrar los cayucos y cuando están en la línea de aguas territoriales, los bajan del pasaje, los ponen en los cayucos y los empujan. Si no, sería imposible que llegasen de los destinos donde están llegando, porque son 150 kilómetros, 200 kilómetros. Un cayuco de esos no te aguanta, a duras penas te aguanta los 10 kilómetros finales. Bien, no consta ninguna operación antimafia, ergo tenemos que asumir que de nuevo se ha incumplido la legalidad, que es la persecución del delito. No se está haciendo nada contra las mafias. Segundo dato, la chica es una chica menor de edad en un centro de menores que se les escapa. Y parece que ya nos hemos acostumbrado a esto. Es que y no eso ocurre es nada. terrible. Yo lo decía al principio, lo de las menores tuteladas es algo que de verdad tenemos que hacérnoslo mirar porque esto no se puede consentir. Yo quiero recordar una cosa. Cuando se interpone la figura del Estado como tutor, equivale a la de los padres. ¿Es normal que a los padres se nos escapen los hijos? ¿Qué nada. harían contigo? ¿Vale? Te quitarían la custodia. Totalmente. O sea, esto es así. Sí, pero para que si se la quitas a ellos, se la tienes que devolver Eso a ellos. Es, claro, surrealista. claro. Pero bueno, venga, sigamos con la radiografía. ¿Dónde se produce el ataque? En un piso ocupa. Claro, es que no vamos a entrar en un piso ocupa, porque claro, son ocupas, pobrecillos, son vulnerables. Y además, ¿cómo vas a mezclar? Oye, una persona, un inmigrante que ha entrado ilegalmente y un piso ocupa. Tenemos tabú, venga. Y había habido denuncias de los vecinos, hablando de que ese piso estaba ocupado, que además estaba ocupado por, y lo hemos escuchado antes en este mismo programa, unos hablaban directamente, eran marroquíes. Claro, debían mencionar la palabra, el tema ocupa, marroquí, se acabó el control. O sea, tú coges la radiografía y dices, ¿pero qué Estado estamos construyendo? Decía Mario, tiene toda la razón. Vamos a ver, cuando decimos que lo decimos, que evidentemente esos cupos de inmigración acaban provocando un incremento de la delincuencia, ¿lo decimos por racismo? Hay que ser muy imbécil para decir eso. O sea, lo decimos porque la gente que viene, que yo sepa, no son hijos de personas asentadas bien económicamente en sus países. Viene gente que tiene desarraigo ya en sus propios países. Viene buscando una posibilidad de vivir mejor, a veces escapando de delitos, a veces escapando de las propias mafias, habiendo pagado una propia mafia, y cuando llegan aquí se encuentran con una cultura que no es la suya, una lengua que no es la suya, una incapacidad de trabajar incluso por problemas absolutamente legales, no pueden trabajar en esos primeros años, sin conocimiento real del mercado, encima si son menas o acaban de pasar no tienen ninguna experiencia laboral. Con ese currículum, ¿algún socialista me quiere explicar qué persona encontraría un trabajo y se integraría de forma inmediata? Pues si no se integra de ninguna manera, ¿por qué tenemos que tener miedo a decir que son gente que a lo único a lo que les dejamos o la única vía por la que pueden subsistir es la de lanzarse al delito? ¿Eso es racismo? No, se llama razón. Se llama razonamiento. O sea, es así de simple. Y decir lo contrario es mentirle a toda la población. Y luego, cuando le mientes a toda la población, no refuerzas las zonas con policía o con guardia civil, porque encima también es que te sale prurito si pones una guardia civil, porque llevan la bandera de España. Cuando se monta la bomba nuclear, entonces salimos corriendo todos a criminalizar a la población. Pero ahí no nos importa criminalizar. Digo, no, es que en Torre Pacheco son todos racistas. Oiga, perdone, o sea, ¿no hablaba usted de que no se podía criminalizar colectivos? Pero los de Torre Pacheco sí. ¿Sabes a mí lo que me preocupa de eso, Carlos? Que precisamente esa presión
presión está haciendo que mucha gente se calle. Hay otra que no, pero hay mucha Cada que vez sí. menos, ¿eh? Y el anciano de Torre Pacheco, por ejemplo, ha renunciado a denunciar a sus agresores por la presión social y mediática. A mí Eso esto es me terrible, parece sí. un drama. Que un señor al que le pegan una paliza brutal, que hemos visto su cara completamente destrozada, diga, oiga, claro, cuando tienes aquí a todo el mundo hablando de que si somos racistas, que si tal, el señor dice, mire, yo quiero seguir con mi vida tranquilamente. Esto cuando es un caso de violencia de género, ¿cómo se habla? Victimización de la víctima, ¿no? O sea, cuando ha hecho ya una denuncia en público y luego no se atreve a hacerla oficialmente, como lo llamamos, en caso de violencia de género es victimización de la víctima. ¿Y qué interviene? Interviene la Fiscalía de Oficio. Ya. Porque es un delito público. Sí. Tócate las narices. Habla de la agresión también podría actuar la Fiscalía, ¿no? Pero el tema es que, claro, pero es que aquí lo no les haga, interesa. Claro. A mí me gustaría muy Sí. brevemente apuntar, porque como se ha hablado de este debate sobre la expulsión o no expulsión de esta gente, que ya la propia ley de la Ley Orgánica de Extranjería, en su artículo 57, regula la expulsión no solo para delitos de pena privativa de libertad de más de un año, sino incluso en faltas graves o muy graves, ¿no? Y nos encontramos que aquí, con la connivencia de todas las comunidades autónomas e incluso el propio Estado, durante años no se ha estado aplicando esta ley. Por eso tenemos a estos delincuentes que tenían, por ejemplo, el de Gran Canaria, que tenía una orden de expulsión y no se había ejecutado, ¿no? Y entonces esto también es muy grave porque la ley lo contempla, que se promulgó en el año 2000 y tuvo una reforma en el 2015, y aquí nadie la ejecuta conscientemente. Quiero que escuchéis lo que sucedió ayer en Alcalá de Henares, porque hablábamos de cómo funciona pues la presión social y mediática. En este caso mencionaba yo lo que ha sucedido con el anciano de Torre Pacheco, pero en Alcalá de Henares hay mucha gente que empieza a tener miedo a hablar. Como digo, otra gente no, pero sí que hay gente que tiene miedo y ahora lo vais a comprobar. Ayer resulta que en Alcalá de Henares, como decíamos antes, hace unas semanas se produjo una violación de una joven de 21 años a mano presuntamente de un inmigrante maliense que estaba en el centro de inmigrantes, y entonces los vecinos pues quieren que ese centro se cierre porque ya llevan mucho tiempo con muchos problemas y además se va ampliando, está completamente desbordado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha habido varias manifestaciones para exigir su cierre. Ayer se convocó otra, en principio constaba como convocada por los vecinos de la localidad, pero según delegación de gobierno pues la habían ido alentando también grupos ultra como los que fueron a montar el pollo a Torre Pacheco. Y entonces, bueno, pues la convocatoria en sí no tuvo mucho éxito, según nos dice, apenas hubo unas 200 personas, pero allí también había vecinos que se encontró nuestra compañera Irene Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Buenos días. Pues así es. Sobre todo quiero enlazarlo un poco con lo que habéis comentado antes, y es que la imagen que a mí me dieron estos vecinos es que realmente tenían miedo de lo que estaba pasando. Por una parte, había algunos que no querían hablar conmigo porque yo era un medio de comunicación y por lo tanto dicen que es que no se fían de ellos, que no quieren hablar porque al final van a manipular. O sea, a mí me llegaron a decir, por favor, si yo hablo contigo, si te doy alguna declaración, luego no lo modifiques porque la persona que queda mal soy yo y quedamos mal los vecinos de Alcalá. Y a su vez también hubieron personas que no querían hablar por el miedo a que otros de su alrededor reconocieran su voz, les juzgaran o les llamaran racistas y por lo tanto pudiera tener consecuencias tanto para ellos como para su familia. Entonces creo que eso es por donde hay que empezar, porque me parece algo bastante digno de mención que haya gente que no se atreva a hablar de lo que se está viviendo en su ciudad. Pero sí que hubo gente que quiso hablar conmigo y hay declaraciones que son las que os vengo a traer. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de un chico joven que reconoció pasar auténtico terror porque su hermana fuera por la calle y le agredieran tal y como le pasó a él. Yo tengo una hermana pequeña, ¿vale? Y a mí me da miedo que mi hermana vaya por la calle. O sea, es una vergüenza la inseguridad que se respira en Alcalá de Henares continuamente. Es que ¿qué pasa? Pues que violan a una chica, hay agresiones. Yo sufrí una agresión el otro día por un grupo de 5 marroquíes, que ya lo he denunciado. Somos vecinos, que estamos en contra de un centro de ilegales. Y es que lo único que nos trae aquí es inseguridad, robos, asesinatos, violaciones. También pude hablar con otra chica, una joven, que nos contaba cómo ha cambiado la ciudad desde que llegaron estos inmigrantes hace unos 2 años. Somos de Alcalá de siempre y sí que es verdad que se nota desde que abrieron el centro, pues más inseguridad por la calle, todos los parques de la zona están cogidos por ellos, vas al centro comercial de aquí y se sientan descalzos, o se te acercan, se van detrás de ti. Como ven, los vecinos están en una situación en la que ya no pueden más y algunos que sí que deciden hablar. Y bueno, hay uno que concretamente creo que resume muy bien qué es lo que está pasando. Entonces la gente está ya muy cansada, está muy harta, tiene mucho miedo, sobre todo la gente cercana aquí a estos barrios, sobre todo con hijas, con gente mayor que no pueden pasear como paseaban antes aquí en sus parques. Queremos seguridad en nuestros barrios y que queremos vivir tranquilos, que simplemente que no odiamos a nadie, que no vamos a pegar a nadie, que somos gente normal del barrio, gente que viene de 45 años, que viene de trabajar. Como ven, la palabra que más se repite durante todo el tiempo es miedo,
y sobre todo querer expresar que son vecinos que buscan al final su tranquilidad. Pues muchas gracias, Irene, gran trabajo. Yo no sé qué os parecen estos testimonios, Carlos. Pues fíjate que hay una cosa que también me llama la atención que se está repitiendo, y es que cada vez que alguien va a denunciar determinadas situaciones de descontrol, de inmigración con un contenido de potencialidad delincuencial, etcétera, pone por delante la explicación y dice, oye, que no soy racista. Dice, vamos a ver, que por pedir que se aplique el Código Penal no tienes que dar explicaciones de nada, absolutamente de nada. Que el delincuente es el que comete la violación, el delincuente es el que quema a una chica, el delincuente es el que mete una paliza, no el que lo denuncia. Que es que se supone que el sistema tiene que favorecer que lo denuncies, porque si no lo denuncias no llega a oídos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que está ocurriendo. Y estamos generando una situación en la que la población considera que, antes de decir, oye, hay una chica ardiendo que la han rociado con gasolina y la han prendido fuego, pero no soy racista. O sea, ¿en serio? ¿Hay que dar explicaciones de lo que eres o dejas de ser por pedir que se aplique el Código Penal? O sea, se ha invertido la carga de la prueba. Totalmente. O sea, para denunciar un crimen, para denunciar una violación, resulta que tienes que explicar, de verdad, no me metan en la fachosfera. Ah, que la fachosfera entonces, ¿qué es el Código Penal? Pues se ve que sí, Mario. Bueno, yo por intentar ir a la categoría y no al caso concreto, porque es verdad que los casos concretos se van a suceder constantemente, Sí. está sucediendo constantemente. Vamos a ver, yo puedo entender a la persona africana que quiere llegar a Europa en busca de una vida mejor. Yo lo puedo entender, a lo mejor yo haría lo mismo estando en Ghana, en Gambia, en Nigeria. Yo evidentemente lo haría, o sea, no tengo problema. Yo con chavales cruzo lo que haga falta para llegar, pero tengo que cumplir la ley. Ahí claro. está. Ahí está, pero evidentemente tengo que cumplir unas obligaciones, más cuando tengo que preservar el concepto de Estado-Nación. Las fronteras son un concepto básico desde el punto de vista del Estado liberal desde hace 250 años y España tiene que conservarlas, porque si no nos convertimos en una especie de termitero donde entra todo el mundo, donde naturalizamos la expresión irregular. Ya cuando naturalizamos, lo han naturalizado todos los partidos políticos, la expresión irregular, tenemos un problema, son ilegales. El que entra ilegalmente en España es un ilegal, Bueno, no es un irregular. Ya no son ni inmigrantes, ahora son migrantes. Ahora son migrantes. Sí, yo viví aquel cambio. Pero voy a contar una cosa, porque la izquierda pone el ejemplo, por ejemplo, de Yamin Lamal, porque saquen al padre Yamin Lamal, que es un ejemplo maravilloso, evidentemente, de persona potencialmente productiva para la sociedad española, o el caso de los Williams, por cierto. Siempre dice la madre de los Williams que saltó la valla. Iñaki Williams nació 3 años después de que la valla se construyera. Digo, pero bueno, yo me da igual ya el mito timo de la construcción de los relatos de cada uno de la gente. A mí, esa gente, si realmente se incorpora a la sociedad y aporta valor productivo, social, y se adapta a las reglas no culturales, sino jurídico-constitucionales, a los valores liberales de la Constitución, yo no tengo problema. Ahora bien, y ahora voy a eso, está el tema de la delincuencia. Claro que hay un tráfico permanente, pero es que yo he llegado a ver casos, en mi época secretario de Estado de Servicios Sociales, que además se callaba por parte de todo el mundo, y yo lo decía, en el que hay tramas en las que los propios padres pagan a los traficantes para que sus hijos, por 5.000 euros, vayan incluso en motos náuticas, atravesando el estrecho, llevan 2 móviles. Y en un móvil tienen detallados todos los centros de menas y todos los centros donde se pueden relacionar para poder subsistir en España y obtener ayudas. Y digo una cosa, el País Vasco nunca protesta hasta que se lían a Amorebieta, incendian sí, cuando el corazón hay que tenerlo grande, hay que tenerlo más grande el cerebro, ¿no? Cuando quemaron el centro de Amorebieta en el País Vasco, es cuando me llamaron del País Vasco cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales. No te hacía el gesto que me has pillado con la pasta en la boca. Que no te hacía el gesto de un corazón, te hacía el gesto de 0 menas asignados en el último reparto. Claro. Así no me extraña que no te quejes. Mirad, pero ¿cómo está la Gran Vía de Bilbao? Vamos a hacer una cosa, si os parece, porque habéis introducido el tema menas y ya sabéis que esta semana el Gobierno ha decidido cancelar la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, bueno, pues por ese plante de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, porque, bueno, pues consideran una vergüenza ese intento de imponer un reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados, que, por cierto, como decía Carlos, pues deja fuera efectivamente a Cataluña y a País Vasco. Y entre quienes se están plantando a medidas como esta se encuentra, por ejemplo, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, a la que creo que ya tenemos al otro lado del teléfono. Paloma Tejero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ustedes les pretendían obligar a acoger a 400 menores inmigrantes y ha dicho muy claro que no lo van a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues no lo vamos a hacer porque creemos que es una temeridad más, ¿no?, del Gobierno de España. Queremos garantías de que se va a descartar Pozuelo como posibilidad, ahora y en el futuro, para atraer a estos menores a un centro que ni reúne las condiciones, que está al límite de su capacidad y que además está en una zona residencial y enfrente de un colegio. Entonces, creemos que no es el centro, no es la ubicación y, sobre todo, carecemos de cualquier tipo de información. Usted lo ha dicho muy claro estos días, no es racismo, es sentido común.
Absolutamente, yo creo que es lo que más define esta situación, por lo que te decía, que hemos solicitado información a un gobierno que ha demostrado que no es fiable, porque un día dicen una cosa, al día siguiente la matizan y al final hacen todo lo contrario de lo que han dicho que iban a hacer, con lo cual, bueno, pues nosotros ni vamos a estar callados ni nos vamos a estar quietos ante este atropello que consideramos, como digo, que es una temeridad. Nuestros vecinos están preocupados, como no puede ser de otra manera, con el panorama y bueno, lo que estáis comentando esta mañana, pues yo creo que es muy definitorio de la sensación que tienen no solamente nuestros vecinos, sino todos los madrileños, y nosotros compartimos su preocupación y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender el modelo de vida que nos hemos dado en Pozuelo, porque si por algo nos caracterizamos es por ser una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid, y vamos a dedicar todos nuestros recursos y nuestros esfuerzos para que esto siga siendo así. El centro, además, a donde les quieren llevar es un centro en el que actualmente hay ucranianos, ¿no? Sí, es un centro que se creó para acoger, es un centro de titularidad estatal, que es una de las dificultades con las que nos encontramos, y que se creó en su momento para alojar a ucranianos a finales del 23 con nocturnidad. Siempre es verdad que el Gobierno de España aprovecha las noches. Bueno, pues empezaron a llegar autobuses de subsaharianos que conviven con estos ucranianos y con personas de otras nacionalidades. Y bueno, lo que sí que sabemos es que está al borde de su capacidad y que además es un centro que no está concebido como un centro permanente ni residencial, es un centro de paso que temporal, y los que llevan allí más tiempo pues efectivamente son los ucranianos, que incluso están escolarizados en el colegio de enfrente, con lo cual tampoco tenemos información muy bien de qué pretenden hacer con toda esa gente que está allí dentro. Es toda una situación un poco kafkiana, como todo lo que hace este gobierno, y bueno, que nos mantiene preocupados, pero estamos en alerta. Hay que decir que la portavoz de Vox se ausentó del pleno en el que se votaba la moción para oponerse a acoger a esos 400 menores inmigrantes. Dicen que Ayuso es tan culpable como Sánchez, y ustedes lo que les han pedido es que no se confundan de enemigo. Sí, es lo que nos hubiera gustado contar con el apoyo de Vox en todo esto desde el primer momento, pero yo ya lo dije en el pleno y lo repito: mi enemigo no es Vox, nuestro enemigo es Pedro Sánchez, y aquí todo el que quiera sumarse y apoyar en esta cruzada que tenemos los ayuntamientos contra este atropello, pues será bienvenido. Yo creo que en esto tenemos que estar todos juntos, porque los vecinos nos quieren unidos y nos quieren de frente y plantándole cara a este atropello, que lo único que pretende, como digo, es alterar el modelo de vida de Pozuelo de Alarcón. Y nosotros denunciamos también esta hipocresía, ¿no?, de la izquierda, que nos llaman racistas por decir que nos dicen que no nos gustan los subsaharianos porque no son rubios, ¿no?, como ha dicho el delegado del Gobierno en alguna ocasión. Y yo creo que es una temeridad y es una absoluta falta de respeto a los ayuntamientos y en este caso al alcalde, que es su máximo representante, ¿no? Bueno, me congratula escuchar de usted ese discurso respecto a Vox, porque yo particularmente creo que también este asunto, además de utilizarlo respecto a los ciudadanos, lo utiliza también el Gobierno para la confrontación política en un momento en el que precisamente Partido Popular y Vox deberían estar lo más juntos posibles por lo que se avecina, y porque en un contexto, en el contexto nacional, es verdad que usted le toca la política municipal, ¿no?, pero en el contexto nacional en el que nos encontramos, y teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden celebrar elecciones y la posibilidad de echar a un señor que se llama Pedro Sánchez pasa porque PP y Vox se entiendan cuanto menos, como digo, me congratula escuchar ese discurso por parte de los dirigentes políticos. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. No sé cómo habéis visto lo que está sucediendo en Pozuelo de Alarcón y el discurso que mantiene la alcaldesa, que yo creo que es bastante coherente, ¿no, Marcela? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Pozuelo de Alarcón está sucediendo en toda España, porque no es es el único, lo que decías al inicio, no es el único centro de menores no acompañados o de inmigrantes que los vecinos se tienen que encontrar en su zona, provocando esta situación de miedo y de inseguridad. O sea, la comparto. Yo, si también fuera vecina de esa zona, estaría preocupada, y lo vemos en muchos
muchísimos más ayuntamientos y muchísimas otras zonas de Madrid. Obviamente, PP y Vox se tienen que entender en esto, claro que sí, hay un enemigo común que es Pedro Sánchez y el tema de la inmigración es lo suficientemente preocupante como para que la segunda y tercera fuerza política de España se entienda en este aspecto, pero hace un año el Partido Popular tampoco quería entenderse en esto y hubo una crítica muy fuerte respecto del reparto de menas y, en mi opinión y a mi criterio, van con retraso porque ahora es cuando estamos viendo la violencia masiva, estas situaciones. Es que pensemos, por favor, lo que ha pasado en Torre Pacheco hace 10 años, nadie se lo hubiera creído que esto hubiera pasado en España. Lo que ha pasado en Alcalá de Henares, lo que puede pasar en Pozuelo, lo que pasó el otro día en Moncloa, Madrid, nadie se puede creer que las ciudades de España fueran así de inseguras y que la gente tuviera miedo a andar por su propio barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente hay que buscar el consenso y el enemigo común, pero quiero recordar que este paso ya viene de hace un año atrás y la situación fue muy hostil con el Partido Popular hacia Vox. Entonces, en aquella ocasión que yo recuerdo que lo informamos, Vox hizo una caricatura del discurso que tenía el Partido Popular y lo digo porque la propuesta era una propuesta de que los 4.000 que venían de Marruecos, de Canarias, o sea, de Marruecos, pero vía Canarias, y los 400 que venían de Ceuta tenían que ser repartidos porque evidentemente venían sin documentación, estaban ya en territorio español. Los convenios que tenemos firmados, amén del sentido común, dice que no se van a evaporar, no los puedes devolver a ningún sitio porque no tenían ninguna documentación, por lo tanto no tienes más remedio que realojarlos y no los ibas a dejar en Canarias o en Ceuta, ¿no? En Ceuta eran 400. Pero aquella propuesta o aquella posición por parte del Partido Popular iba acompañado de un documento donde se pedía la actuación contra las mafias, la utilización, de hecho hubo una polémica porque efectivamente dijeron que había que utilizar el ejército y se le echó encima y Margarita Robles salió y salió todo el gobierno diciendo ¿han pedido el ejército? ¿Han pedido el ejército? Sí, han pedido el ejército. El ejército es el que protege las fronteras. Yo he visto a pocos policías municipales ni agentes de movilidad en una frontera, a muy pocos. Por lo tanto, sí, es el ejército el que tiene que intervenir. Y contra un barco de la mafia, sí, es el ejército el que tiene que intervenir. Y o se incauta del barco o lo hunde. Sí, es lo que tiene que hacer después de bajar al pasaje. Proteges los derechos humanos y proteges además la persecución del delito. Y se hizo una caricatura. En aquel momento Vox rompió los gobiernos porque le dio la gana. Porque buscaba una disculpa y porque quería ocupar su hueco. Y yo es lo que pediría. ¿El Partido Popular ha evolucionado en su discurso? Sí. Hace, yo no diría un año, pero hace 4 o 5 años tenía un discurso mucho más melífluo en esta materia. Sí. ¿Lo ha ido adaptando a la realidad? Claro, eso sí. te iba a decir. También es verdad que no. La situación de ahora no es la situación de antes. Pero yo, sobre todo, vamos a ver. Bueno, sí. Todos sabíamos que iba a ir increciendo y que no eran ni 4, ni 4.000, ni 400, ni tal, que eso iba a ir a más. O sea, eso Marcela, yo creo que todos lo sabíamos. Cuando o sea, tienes 4.400 menores que por derecho nacional e internacional no los puedes llevar a ningún sitio porque no tienen un país identificado, no los puedes convertir en apátridas, ¿qué haces? No, eso es una cuestión y Vox planteó y dijo, no, o los expulsa, dice, vamos a ver, perdone, para empezar son gobiernos autonómicos, ¿con qué competencia los expulsas desde un gobierno autonómico? ¿Les pones un sello y los mandas a Amazon Prime? Es que yo no sé cuál es el mecanismo, vamos, sé que no hay mecanismo. Pero independientemente de eso, vamos a ver, si yo lo que le pediría en estos momentos a todos los partidos es que tengan en cuenta los intereses españoles o intereses nacionales, que tengan en cuenta quién es el enemigo, que efectivamente es Pedro Sánchez, y que tengan en cuenta la posibilidad de ser utilizados por Pedro Sánchez para crear un clima en el que se fraccione la posibilidad de llegar al poder una derecha que expulse a esta gente. Y para eso tienes que dejar de ser utilizado. O sea, yo he habido algunas escenas en Torre Pacheco y en algunos de estos sitios donde veías a chavales, por cierto, de las mismas asociaciones esas que luego con cuentas falsas se dedican a insultarnos a determinada gente. Muy valientes. Hombre, ahí van con camisetas, por lo menos algo se identificaban. Y esas asociaciones han permitido una especie de conexión intermedia que acababa en grupos que no eran Vox, o sea, los que estaban de persecución y caza al moro no eran Vox, pero no pongas en medio una de tus asociaciones para que parezca que son los mismos, te hagan el lazo y salga el Partido Socialista, Pedro Sánchez, Marlaska y demás diciendo es la extrema derecha, es la extrema derecha. No juegues a eso, porque por mucho que tú te creas que te está identificando con esa población, lo que te está identificando es con algo que desea el Partido Socialista, que es dar la sensación de que la derecha son esos grupos neonazis que, repito, no eran los de Vox. Pero entonces no te pongas en medio, por Dios. O sea, pon las posturas muy claras, no te dejes utilizar, porque a lo que está jugando el Partido Socialista es o nosotros o la extremísima derecha. Mira, vamos a dejarnos ya de imbecilidades. O sea, pedir la aplicación del Código Penal no es la extrema derecha, es el sentido común y es la democracia liberal. Pedir la aplicación de las leyes es la democracia liberal y el resto se llama dictadura. Bueno, y es que hay un porcentaje altísimo del propio Partido Socialista que apoya también
perdón, esta expulsión o acabar con este terror en las calles, ¿no? O sea, los propios votantes. Totalmente, yo creo que no es una cosa ni de derechas ni de izquierdas, es una cosa de seguridad, es una cosa efectivamente de sentido común. Que a las mujeres socialistas no las violan, no, claro, es un nuevo descubrimiento. La ley, porque aquí se pone el foco frente a la gente que lo cumple y no se pone el foco frente a los delincuentes según el origen que sea, ¿no? Ese es el problema. ¿Alguna reflexión? Por ejemplo, ¿por qué crece tanto el voto o la tendencia de voto de Vox en la gente tan joven? Fundamentalmente por estos fenómenos. El fenómeno de la migración o de la inmigración irregular está muy presente en la gente joven. Porque son los que salen por la noche a las discotecas, son los que se van a los parques, son los que tienen los problemas, son los que no han metabolizado el bipartidismo como lo íbamos metabolizando otros durante muchísimo tiempo, y por eso crece tanto precisamente en una semana en la que el Reino Unido ha bajado la edad para el voto activo a los 16 años. Antes la izquierda era la primera precursora de bajar el voto cuando les iba bien. Ahora están callados. Porque si ahora se hiciera esa reforma legislativa, subiría prácticamente en 2 puntos la intención de voto de Vox. Y eso es una reflexión que tenemos que hacernos, porque los jóvenes se están posicionando de esa manera ante temas que es verdad, que son muy sensibles, y hablo del corazón, y donde también hay que introducir cierta racionalidad, porque no son temas de solución fácil. En segundo lugar, yo me gustaría poner una camarita ahora mismo en un centro de menas, dentro. Porque lo vemos desde fuera, pero también me gustaría verlo desde dentro. Y eso lo pude ver y pude asistir a determinados testimonios. Cuando un emigrante irregular llega a España, un emigrante ilegal llega a España, evidentemente viene sin documentación. El MENA viene sin documentación. Y lo primero que dice es que tiene, yo qué sé, 14 años. Cuando ves al bigardo que tiene 20 y tantos. 31, no, se ha llegado a ver hasta gente de más de 30. Claro, les tienen que hacer una prueba. Esa prueba tarda en hacerse. ¿Qué ocurre? Que mientras tarda en hacerse, aceptan que la declaración del sujeto es correcta y los meten en centros de menas con menores. Yo pido a los trabajadores sociales que digan lo que está pasando ahí. Porque hay hombres y mujeres. Y las relaciones sexuales son constantes ahí. Pero que lo digan, que ya vale también de que esté cooptada la función de muchos trabajadores sociales por la izquierda o por un buenismo imprudente de cierta parte de la derecha de este país. Que digan lo que está ocurriendo, porque entonces ahí seremos todos realmente testigos y tendremos realmente una manifestación cierta de lo que está pasando en la realidad. Lo que pasa, Mario, es que bueno, ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Muchas veces a lo mejor hay quien no se atreve a hablar precisamente porque le señalen y por esa presión social y mediática que, como yo decía antes, pues ha hecho que, por ejemplo, el anciano de Torre Pacheco no vaya a denunciar. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos con más asuntos, porque como decía antes, ha sido una semana muy intensa. 9:42, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en la tertulia con Carlos Cuesta, Mario Garcés y Marcela Rigía. Y bueno, pues tenemos muchos otros asuntos que comentar. Ha sido una semana marcada por la corrupción y una semana en la que además hemos conocido la imputación de Cristóbal Montoro, bueno, pues por sus chanchullos desde hace ya muchos años con ese lobby Equipo Económico que aquí en esta casa destapamos ya pues hace ya 12 años. Quiero que escuchéis a la nueva secretaria de Organización del Partido Socialista, a Rebeca Torró, hablando de este asunto y criticando al Partido Popular, y ahora lo comentamos. Todavía no ha dicho ni una sola palabra sobre Cristóbal Montoro. Un escándalo como nunca hemos visto en España. Leyes a la venta. Pues Feijóo sigue sumido en el silencio. No cree oportuno explicar a los españoles cómo, bajo el gobierno del Partido Popular, ha sido imputado otro ministerio al completo. Primero el Ministerio de Interior con la Policía Patriótica y ahora ni más ni menos que Hacienda por mercadear con leyes. Yo no sé qué os parece, pero desde luego que a mí me provoca la risa el que quien esté diciendo todo esto sea Rebeca Torró, sustituta de Santos Cerdán, nueva secretaria de Organización del Partido Socialista, una mujer que ya nada más llegar a su puesto descubrimos que había regado a una de las empresas salpicadas por la trama con más de 7,5 millones de euros, concretamente a la empresa de José Ruz, Levantena Ingeniería y Construcción. Y que hable, está muy bien, y lo decimos, de Cristóbal Montoro, que está imputado y que si tiene que pagar, que pague, y insisto, que aquí los chanchullos los denunciamos, por lo menos nosotros, sean de izquierda o de derecha, pero que hablen de una persona que hace 7 años que no tiene ninguna responsabilidad, cuando tienen a todo su gobierno en el punto de mira, Carlos, yo no sé, o sea, bueno, ¿qué nos queda por escuchar? Y luego hay otra cosa, porque hablamos siempre de la corrupción
barra dinero, de la corrupción monetaria. ¿En serio que el Partido Socialista está diciendo, se están vendiendo leyes a cambio de, que es la amnistía, que son los indultos, aunque sean decretos, que es todo lo que han construido, que es el traspaso del cupo, la creación de un cupo inconstitucional, que es el traspaso de cercanías, corrupción que política, es todo lo que están haciendo, todas las normas que han sacado para Podemos, que fue la ley del sí es sí, la ley suelta violadores, ¿qué fue? ¿No era un pacto? ¿No estaba comprada esa ley para que Podemos le siguiera apoyando? Pero ¿de qué va esta gente? O sea, vamos a ver, de Cristóbal Montoro vamos a hablar nosotros, vamos a seguir hablando. Efectivamente, en 2013, ya Luis Fernando Quintero contó el lobby que tenía montado Cristóbal Montoro, y vamos a seguir sacudiendo todas las corrupciones. Pero hay determinada gente que de verdad que lo único que te pasa por la cabeza es, por amor de Dios, cállate. O sea, cállate. O sea, ten un poco de pudor, mírate al espejo, mira lo que tenéis dentro. Que, por cierto, Rebeca Torro efectivamente lo hereda. Y descubrimos que, por lo visto, el nuevo mote debía ser el Lady 7 millones, que es lo que adjudicó a Levantina. Levantina, que están todavía porque nos expliquen, porque pasó una auditoría y no se había enterado nadie nada. Ni de Jessica, ni de Claudia Monte, no se había enterado nadie nada, ni de las obras adjudicadas bajo pago. Es una cosa surrealista. Pero es que ella lo hereda de un cuarteto que se puso previamente, que estuvo unas semanas, donde estaban a María Fuentes, alias la Impuestos, que cobraba impuestos por las obras amañadas. Y dice, pero ¿en serio que vosotros vais a dar lecciones de algo? ¿De qué? ¿Del código de los golfos apandadores o de qué van a dar lecciones? Bueno, es que han visto en esto, yo creo que el cielo abierto. Han dicho, no tenemos a qué aferrarnos, y de repente imputan a Cristóbal Montoro, que eso, por cierto, es otro dato curioso, porque ayer lo comentábamos. Realmente la imputación de Montoro se sabe desde hace un mes, pero casualmente se filtra esta semana, el miércoles, concretamente, si no me equivoco, que en un momento en el que ya no solo es que tengamos muchísimos flecos de las ramas de corrupción, sino que además teníamos la amnistía, los ERE, el cupo catalán. Déjame solo un comentario dirigido al Partido Popular. Vamos a ver, cuando una persona como Cristóbal Montoro, si estaba comunicada a las partes. Si estaba comunicada a las partes, un tal Cristóbal Montoro lo sabía. Ha estado en el Congreso del Partido Popular. No es motivo suficiente para quitarle a él y a todos sus compañeros, y voy por lo de a todos sus compañeros, porque hay compañeros, ¿vale? Suyos, algunos de ellos denominados los Dalton, etcétera, y me estoy refiriendo a los Nadal. No es motivo más que de sobra que te haya ocultado y se haya paseado por un Congreso plagado de cámaras, dejándose fotografiar cuando él lo sabía y no te había avisado. Digo, no sé, a lo mejor es un motivo más que suficiente para coger a todo el grupo, envolverlos en papel celofán y mandarlos a 3.000 kilómetros de distancia. Vamos, totalmente de acuerdo, Carlos. No solamente eso, sino que Cristóbal Montoro hace 3 semanas se paseó por Ceuta en la entrega de un premio a uno de los miembros del Comité de Dirección del Partido Popular. Claro, ahí también lo sabía, porque si es un mes. Que lo sabía. Claro. Entonces me parece lamentable todo. Me parece lamentable el nivel de la política española. Las declaraciones de la portavoz del PSOE son patéticas, son absolutamente patéticas. Como fue un desacierto, y lo digo con cariño porque tengo aprecio, las declaraciones de Juan Bravo diciendo es que en este caso no hay putas ni mordidas. Hombre, no tomemos el pelo a la gente. En este caso hay otras cosas. Pues no tomemos el pelo, no nos pongamos ahora mismo, porque sí es cierto que la sociedad española penaliza más lo psicalíptico, lo grosero, lo burdo, sí es verdad, pero tú no tienes que decir eso, porque de alguna manera vienes a justificar que es otro tipo... Que no hay que entrar en el y tú más. Exacto, que es eso del whatsappismo, que está ahora mismo muy extendido. El tú más es un producto propio de la vulgarización de la política española, ¿no? Yo creo que el más acertado fue Feijóo en el tuit. Sí. Que se investigue lo que se tenga que investigar, que era lo que había que haber dicho, costó unas cuantas horas que se publicara, pero en el primer minuto. Lo que dijo fue, nosotros actuamos igual, sea de un lado, sea de otro. Siempre decimos lo mismo, siempre mantenemos el mismo discurso. Y luego que es verdad que hay cosas curiosas, hombre. La verdad es que un procesamiento que dura, una instrucción que dura 7 años, en una ciudad como Tarragona, que no es Chicago precisamente, es una cosa extraña, ¿no? Los plazos son extraños, pero dicho eso, yo siempre, y lo sabes bien, he defendido... Yo considero que la corrupción es igualitarista. A mí me da igual que exista en el PP que en el Partido Socialista, que se persiga toda. Y, por cierto, que no se ejerza el gregarismo ni el tribalismo en estos casos. Que se expulse a ese tipo de objetos y sus productos que han hecho de la política una forma de vida y una forma de delincuencia, sea de donde sea. Marcela. Completamente de acuerdo, muy poco que añadir. Tienen la cara de hormigón armado, no tienen vergüenza para hacer ese tipo de declaraciones, la verdad. Y apuntabais en los titulares, ¿no?, que ha salido esta semana lo del caso de Montoro. Pues no ha salido, lo han sacado. Pero no solo lo han sacado como cortina de humo, que también, sino lo han sacado porque es una forma de presión al Partido Popular. O sea, ya ahora el Partido Socialista, que está asediado por la corrupción, y ahí hay una gran labor de los jueces españoles, también tienen algo que echarle en cara al Partido Popular, que es, o sea, ya no es solo vamos a contar las historias de Montoro, sino vamos a señalaros también a vosotros, porque también hay aquí otros casos de corrupción, ¿no?
Pero sí, si me dejas un dime, comentario Carlos. final, porque totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero, o sea, si alguien es capaz de fabricarte un proceso, una causa, es porque tienes algo. Entonces, o sea, lo que tienes que hacer tú como partido, cuando te das cuenta de que Cristóbal Montoro fue el protagonista y el emblema de una época desastrosa, espantosa, que retorció todos los planteamientos y todas las promesas electorales que había hecho el Partido Popular, que hay que recordar que llegaron diciendo vamos a bajar los impuestos, aquí estamos esperando que bajen los impuestos, el gasto y la deuda no dejaba de crecer. Cuando tú tienes como emblema a Cristóbal Montoro, tendrías que haberlo expulsado hace muchísimo tiempo. O sea, el peor de los pecados que ha cometido, yo no sé si es delito, desde luego a mí si me dejan hacer alguna vez un código penal político, meteré el engaño, evidentemente, y sobre todo el engaño en materia fiscal. Pero lo que hizo Cristóbal Montoro fue retorcer por completo la imagen del Partido Popular hasta el punto de que lo convirtió en un partido subidor de impuestos. No es suficiente como para que pasada esa etapa y habiendo cambiado toda la cúpula, le pongas un sello en la cabeza y lo mandes a Australia. Pero a él, repito, y a todos sus compañeros, es que representaban lo peor que se podía hacer y fue implantar el socialismo dentro del Partido Popular. O sea, Cristóbal Montoro es un socialista. Llegó y elevó el impuesto de la renta por encima de lo que estaba pidiendo en aquel momento en una proposición de ley Izquierda Unida. O sea, el tipo máximo que puso rebasó el de Izquierda Unida. Es más, su gran explicación, porque por lo visto debe ser un gran catedrático en materia de Hacienda, su gran explicación tributarista era he descolocado a la izquierda. ¿Los sistemas tributarios se utilizan para descolocar a la izquierda? Pues el día que coloque a la derecha que nos diga exactamente con qué lo hace. O sea, era surrealista. No es suficiente como para coger y decir, oye, puesto que llevábamos, por ejemplo, nosotros desde el año 13 advirtiendo que había cosas raras ahí, no era suficiente para haber dicho, somos otra etapa, somos otro equipo, se acabó, borrón y cuenta nueva, esta gente no vuelve a pisar esto. ¿Qué es Cristóbal Montoro? No es Soraya Sáenz de Santa María. No son los de la aplicación de un 155 totalmente capado con Oriol Junqueras haciéndote masajitos en los hombros. No son los mismos. Un día nos podrían explicar cómo salió Puigdemont. Porque a mí lo que me dicen es que ni maletero ni historias, que iba comodísimamente sentado y las chicharras famosas que utiliza la policía para seguirle estaban desconectadas. Que nos expliquen un poco cómo fue toda esa etapa. O sea, el Partido Popular tiene que pasar página y no se pasa página llevándote a Cristóbal Montoro al Congreso con una imputación ya comunicada metido en el Congreso para que se fotografíe. Y si me apuras, ni siquiera es en imputación. Quiero decir que igual Totalmente. que nosotros llevábamos 12 años hablando de este asunto y sabíamos lo que había, porque es que era Vox Populi y todo el mundo lo sabía, pues el Partido Popular lo conocía perfectamente. Y como tú dices, si quiere romper y quieres decir, bueno, esto es una etapa pasada, ese señor no pinta nada en un Congreso del Partido Popular actual y más en el momento actual en el que nos encontramos, que sabemos perfectamente que el Partido Socialista va a aprovechar la mínima oportunidad para utilizar para tapar sus propias miserias. Se lo tuvo que encontrar de morro la pobre Esperanza Aguirre, a la que él dio la orden de filtrar la declaración de la renta en plena campaña para que perdiera el Partido Popular las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Y dices, pero no sé, de verdad, ¿qué hace falta para coger a esta gente y expulsarlos? Mario. Bueno, más allá de eso, yo viví aquella etapa internamente. Yo viví el atropello de la ley de amnistía fiscal, una cosa realmente para mí lamentable, de la que se benefició algún diputado, alguna senadora del Partido Popular ahora mismo en activo. Todo se ha dicho de paso y hay que hacer las cosas claras. Y ya no solamente era el fondo, eran las formas. Esas formas macarras, de mamporrero absolutamente chulo, de amenazas, ojo, internas y externas. En la tribuna del Congreso de los Diputados, pero con un editorial del Mundo. Amenazaban directa o indirectamente a quienes no pensábamos lo mismo. Es más, voy a decir una cosa, y lo digo clarísimamente. Yo estoy convencido que Montoro no actuaba solo. Montoro no actuaba solo. Cuando pedía información de determinadas personas, sabía para qué lo pedía y a quién se lo iba a dar esa información. Estoy absolutamente convencido. Por eso creo que es un error de la dirección actual del Partido Popular haber aceptado esa especie de transmisión generacional del montorismo de segunda generación. Es que el montorismo de segunda generación está en la dirección del Partido Popular y en la fundación del Partido Popular. Y además no aportando ningún talento intelectual. Y creo que ahí se equivoca Feijóo. Lo digo de verdad, lo digo humildemente, pero creo que se equivoca. Hay gente con gran talento y gran capacidad y gran honestidad intelectual que ha sido apartada. Y sin embargo, esa sombra del montorismo, que es sorayismo, por eso ayer me sorprendió mucho, y perdonad, lo voy a decir porque me sorprendió un titular, no voy a decir del medio de comunicación, en el que decía que de fuentes de Génova dicen que esto forma parte de la mala hierba del sorayismo. Pero si tienes medio comité de dirección que es sorayismo, ¿pero dónde está la mala hierba? Podéis medir un poco mejor los mensajes cuando habéis aceptado prácticamente la herencia. Por cierto, no porque la imponga Soraya, que Soraya le debe gustar más o menos que haya gente suya ahí, sino porque fue Mariano Rajoy el que fue colocando a sus discípulos, que eran los discípulos de Montoro, en la dirección de Feijóo. Por tanto, cuidado ahora con decir, oye, es que no, esto es la mala hierba del sorayismo. Pues os la habéis comido. Si os la habéis comido, si es que la tenéis ahí, oye, mucho cuidado ahora, porque ya digo, y estoy hablando de la portada de La Razón de ayer, me pareció, de verdad, vamos, la leía y se me caía de las manos. Digo, ¿pero qué están diciendo ahora mismo?
¿cómo podéis ahora mismo denigrar lo que habéis comprado? Se lo podéis preguntar a Semper, se lo podéis preguntar a Carmen Funes, se lo podéis preguntar a Arenas, son todos orallistas, o a Cuca Gamarra. ¿Qué opinan ellos? O Alberto Nadal. ¿Qué opinan ellos de que son mala hierba ahora? Todo el mundo silenciado, todo el mundo corrigiendo el paso. Hombre, por favor, que ya somos mayores y que os habéis comportado muy mal con mucha gente para que se hagáis este tipo de cosas. Bueno, dicho todo esto, es verdad que nosotros ya lo dijimos ayer, no vamos a caer en el que esto sirva para tapar todo lo que está pasando en el Partido Socialista, todas las novedades de los casos de corrupción que hay, tema prostíbulos, tema saunas, en fin, si es que tenemos para dar y tomar. Así que si os parece, nos vamos a ir a la publicidad, vamos a tomar un respiro, te dejo que comas otra pastita más, Llevo Carlos. 3 ya. Y a la vuelta hablamos de todos esos casos de corrupción y también de lo que puede pasar a la vuelta de verano, porque yo no sé si habéis caído en la cuenta, pero hoy es 20 de julio, el miércoles ya se cumplen 2 años, el Ecuador de la legislatura, 2 años de las elecciones en las que, bueno, pues desgraciadamente nos tuvimos que conformar con que gobernara Pedro Sánchez. A ver si nos dan la oportunidad de volver a las urnas. Una pausa y enseguida volvemos. 10:04 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y aquí seguimos en la tertulia de La Trinchera con Carlos Cuesta, Mario Garcés y Marcela Regia. Bueno, quiero que abordemos ahora el tema corrupción del Gobierno. Es verdad que en las últimas horas se ha producido un episodio que a mí me ha parecido muy peculiar. Conocíamos el otro día que la UCO había solicitado a instituciones penitenciarias que le informase de las visitas que Cerdán recibía en prisión. Claro, bueno, esto al parecer es algo que se solicita pues muy a menudo, y ahora Marcela también nos cuenta. Pero lo que no sé si es tan habitual, dicen que no, es que si te piden discreción, pues claro, des parte al juez de tal forma que él lo tiene que incorporar a diligencias, lo conocen las partes y por tanto, pues dinamitas toda tu operación. Es decir, si el objetivo es enterarte un poco de qué visita recibe Cerdán para ver si hay algo raro y resulta que el implicado se da cuenta de que le estás mirando con lupa, pues ya no tiene gracia, ¿no? Quiero que escuchéis lo que decía ayer Cuca Gamarra precisamente sobre este asunto y de cómo se había dinamitado esta investigación. Que el Partido Popular lo va a llamar en la comisión de investigación que tenemos en el Senado para exigirle explicaciones, en primer lugar, sobre el papel que ha jugado en relación con los acercamientos de los terroristas a sus domicilios y las concesiones de los terceros grados, y por otro lado, evidentemente, para que dé explicaciones de por qué ha convertido la máxima discreción en máxima difusión. Se refería Cuca Gamarra a Ángel Luis Ortiz, que es el secretario de Instituciones Penitenciarias y la persona que habría informado pues de que la UCO, de que los investigadores habrían solicitado precisamente pues que les informase, ¿no?, de las visitas que recibía Santos Cerdán en prisión. Carlos. Bueno, vaya por delante que Ortiz manda en prisiones un poco más que yo. O sea, el que manda en prisiones se llama Fernando Grande Marlaska. Entonces la solicitud tiene que ir al ministro porque es el responsable político de todo ello. Y es la misma persona, y ya se denunció en su momento por asociaciones de víctimas, que se personaba directamente en las cárceles para negociar el acercamiento de terras. Sí, de hecho, por eso mencionaba Cuca Gamarra este asunto también. Escarcelación, es decir, vayamos a por la persona responsable, porque si acabamos en el quinto bedel, pues a lo mejor resulta que no avanzamos nada. Entonces el responsable no es Ortiz, que Ortiz es un mandado, que me parece muy bien que lo metan en el listado, pero que metan a Fernando Grande Marlaska, porque es el responsable de todo, el responsable de que en estos momentos la UDEF esté inoperativa, el responsable de que la UCO solamente tenga 60 efectivos para perseguir todos los casos de corrupción, el responsable de que la UDEF no haya intervenido en el caso Tito Berni, el responsable de la utilización política de todo lo que está pasando en temas de delincuencia relacionada con inmigración, etcétera. Entonces, a ver si nos centramos todos y vamos a por los responsables de verdad, porque para empezar es que a Ortiz no lo conoce, pues yo creo que ni su familia el día de Nochebuena, y perdón por la expresión, pero es que es así. Entonces, vete a por Fernando Grande Marlaska. Dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo y con lo que decías antes en el editorial del programa. O sea, yo estoy convencido de que como no pueden negarse a aportar los datos, lo dan de tal manera que comunicado al juez, el juez lo tiene que dar a todas las partes, con lo cual queda vulnerada la discreción y automáticamente puedes actuar por un supuesto vicio en la actuación porque ha sido filtrado y por lo tanto podría afectar a tu derecho a la defensa. Es una barbaridad más de las que utilizan estas personas y dices, le han provocado un daño a Santos Cerdán. Al revés, lo están protegiendo. Y hay una cosa que yo creo que tenemos que poner todos el foco. O sea, Jacobo Teijelo y su despacho estaban implicados en el tema de la cloaca. ¿La cloaca era Leire Díez Castro? Sí, Leire Díez Castro era la cabo, ¿vale? ¿Quién era el sargento? El sargento o el teniente, vamos a decirlo así, sería Santos Cerdán. ¿Quién era el general? El general era Pedro Sánchez. O sea, Santos Cerdán, la reunión, que no fue fundacional porque la cloaca ya estaba operativa, pero sí la que pone a velocidad, a plena velocidad de crucero,
la actuación de la cloaca, la reunión la tiene el 25 de abril de 2024, un día después de la carta del hombre enamorado. Y Santos Cerdán llama a Leire Díez Castro, que coge un vuelo desde el País Vasco a las 13:40 y se ven por la tarde ese día porque van a debatir de lo que le acaba de pedir Pedro Sánchez. Bien, si Jacobo Teijelo se ha personado él, Marta Castro Varela, una persona de su propio despacho, 2 veces en los 3 primeros días de entrada en la prisión en Soto del Real de Santos Cerdán, es porque evidentemente la cloaca sigue viva y la cloaca ha dado orden de que tienen que tener perfectamente acordonado y controlado a Santos Cerdán dentro de prisión. Bien, por lo tanto, vamos a por la cabeza. Y la cabeza en este caso ya no sería ni siquiera Fernando Grande Marlaska. El responsable de la cloaca es obvio que es Pedro Sánchez, porque la cloaca no puede estar recibiendo órdenes en estos momentos de Santos Cerdán, que está en Soto del Real. No, ¿quién está ordenando, por lo tanto, a la cloaca? Solamente queda uno, número 1. Qué raro, pues Pedro Sánchez, obviamente. Marcela. Bueno, la verdad que venir a hablar de corrupción con Carlos Cuesta, que se saben las causas como si las instruyera él, pues la verdad que muy poquito que añadir, pero efectivamente es una estrategia procesal. No hay, por el propio principio de legalidad que rige nuestra Constitución y todos los procedimientos judiciales, no hay nada que las partes, que ordene un juez, que las partes no conozcan, efectivamente, y es una estrategia y es una forma de proteger a Cerdán, estoy completamente de acuerdo. Claro, al final es eso, lo que tú decías, ¿no? Coges y dices, bueno, como no, a lo mejor es muy burdo el que lo haga de otra manera, pues para que las partes se enteren y que todo salga a la luz, yo se lo digo al juez y el juez no tiene más remedio que incorporarlo a diligencias, pues el escrito, ¿no? Y así hay que dar traslado a todas las partes. Mario. Vamos, hay que tener presente que todo lo que se ha conocido de esta causa penal ha sido a través del informe de la OCO y fundamentalmente por las grabaciones que ha habido hasta ahora. Pero personajes como Ábalos, Cerdán, todavía no han declarado todo lo que saben y por lo tanto todavía tiene una esperanza el presidente del gobierno de tenerlos maniatados, para lo cual tiene que ejercer un control exhaustivo de todo, de sus comunicaciones, de sus declaraciones. La trama sigue viva, la trama está latente, la trama está entre Alcalá Meco y Moncloa. Es decir, ahora hay un canal de transmisión donde todo tiene que estar controlado. En un momento en el que alguien entra en prisión, o se le conceden determinadas ventajas futuras a él o a su entorno para que no hable, o al final acabará hablando. Porque es evidente que Santos Cerdán, que evidentemente el hombre de milagro que era carretero, que llevaba carretillas, mejor dicho, pues la verdad es que no tiene probablemente más misión en el mundo que vengarse de aquellos que a su juicio le han traicionado. Solamente no lo hará, teniendo en cuenta su incapacidad moral para hacer otra cosa, si realmente, como digo, obtiene ventajas, y para eso, lógicamente, quien le tiene que dar las ventajas lo tiene que tener perfectamente controlado. Por lo tanto, Alcalá Meco se ha convertido ahora en una jaula, no de oro, pero sí de plata, para ver cómo evoluciona el personaje, sin duda. Os decía yo antes que el miércoles se cumple el ecuador de la legislatura, es 23J, 2 años de Pedro Sánchez y bueno, pues es verdad que se empieza a hablar de la posibilidad de que a la vuelta del verano las cosas se compliquen y puede haber, no sé qué pensáis vosotros, elecciones anticipadas. En todo caso, sí que ya en los principales medios de comunicación hoy se empieza a mover ese run de una u otra forma, directa o indirectamente. Os luego, por ejemplo, algunos titulares. El Gobierno diseña un reseteo en verano para agotar la legislatura entre dudas. Podemos durar 2 meses o 2 años. Esto dice ahora mismo la portada del diario El Mundo. Claro, se ríe Marcela, es verdad. De 2 años, pero es verdad que con Pedro Sánchez esto es... Menos mal que no ha dicho siglos. Sí. Todo puede ser. La Razón hace un repaso, dice 23J, los 2 años imposibles de un presidente acorralado, y hace referencia también pues a la situación que se vive en estos momentos en el Congreso de los Diputados, los socios de Sánchez, del optimismo inicial, aprovechar el tiempo que quede. Y luego, por ejemplo, algún diario de Objective hace su observatorio electoral y dice: el Partido Socialista pierde 1,2 millones de votos en un mes y ya está por debajo de los 100 escaños. Con todos estos datos sobre la mesa, yo no sé cómo veis, ¿creéis que vamos a poder celebrar elecciones anticipadas, que nos vamos hacia el final de la legislatura y que, como dice por tanto Pedro Sánchez, hasta 2027 no va a haber elecciones? ¿Cómo lo veis? Yo debo ser muy optimista porque creo que va a haber elecciones pronto. Yo creo que las causas judiciales al Partido Socialista no le vienen bien a medida que avanzan, porque son muchas, porque el derecho penal lo divide en piezas, en hechos y en distintos delitos y personas implicadas, pero la realidad es que es una única trama y efectivamente está dirigida por una única persona, porque
están encarcelados y la trama sigue avanzando, ¿no? Pero eso no le va a venir bien procesalmente porque la UCO está haciendo una labor excelente. En el último informe precisamente que mencionábamos ahora hay más de 35 oficios dirigidos a empresas, a entidades, a personas, entradas y registros, y todo esto, aunque no canten los de la cárcel, que estoy completamente de acuerdo, en prisión hay dos opciones, o que te mantengan callado o la presión acaba haciéndote hablar. La UCO también puede sacar a la luz muchas pruebas. Entonces yo creo que a Pedro Sánchez el avance del tiempo no le viene bien. Sí que es verdad que constantemente, porque son profesionales de eso, hay cortinas de humo, se sacan otras noticias y al final van avanzando, pero bueno, tiene dos espadas de Damocles, la judicial y la de los independentistas, que al final les está dando todo, y esto ha sido, ahora lo estamos viendo a toda prisa, la financiación inconstitucional, porque no se le puede llamar cupo, el tema de la amnistía, todas estas cosas no dejan de ser una cesión para aguantar un poquito más el poder. Mario, en este sentido yo no sé qué crees tú que puede marcar más la diferencia, y lo citaba Marcela, hay como dos vías, ¿no? Por un lado la judicial y por otro lado la presión en el Congreso. ¿Qué crees que puede decantar más la balanza y si crees que la puede decantar o no? Exclusivamente la judicial. La presión del Congreso es una presión postural. Vamos a ver, los socios de Sánchez son felices con Sánchez, porque es la única persona, la única agente político que es capaz de ceder. Partido Popular, más si tiene que gobernar en coalición con Vox, evidentemente no va a hacer ningún tipo de concesión. Esa es la realidad, es puro y duro, esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, la única vía es la vía judicial. Carlos Cuesta escribió aquí en Libertad Digital, ahora que no está, lo puedo decir, le voy a halagar los oídos, un artículo en el que escribía hasta 10 indicios, evidencias razonables de imputabilidad ya posible de Sánchez, dentro de lo que eran los elementos que le incriminaban, que le dirigían directamente todo a que Sánchez era el que dirigía esta trama. Con eso él debería caer, incluso se podría abrir ya una pieza para intentar imputar al presidente del gobierno. Nadie lo está haciendo, lo está haciendo hasta ahora. Dicho eso, por lo tanto, la única vía posible es la vía judicial. ¿Qué está haciendo Sánchez? Sánchez solo convocaría elecciones porque fuera del gobierno no es nadie, porque moriría dentro del Partido Socialista, pero abrasado como San Lorenzo en la parrilla, o sea, es que no le quedaría ni un día. Esos mismos que le apoyaban, igual que en el PP, o sea, es que al final te apoyan un día y al día siguiente te están matando todos a brasas, ¿no? Pues evidentemente solamente él convoca elecciones si ve que existe alguna posibilidad de repetir la jugada. Hoy no lo puede hacer. Si en septiembre o octubre ha conseguido neutralizar el efecto de la corrupción a través de cortinas de humo o no, o a través de situaciones delictivas que se hayan podido ahora mismo ver también en el Partido Popular, que puede provocar de nuevo una especie de empate en la intención de voto, él puede intentar salir a jugar otra vez. Y dos, si él ve que no puede ganar, él tiene que garantizarse la sucesión. Y él lo que va a hacer, yo estoy convencido que eso ya lo está analizando en Moncloa, es ver quién podría presentar de candidato para garantizarle a él una impunidad. Ojo que un partido socialista, en 2 o 3 meses, con Salvador Illa de candidato y provocando una especie de ingenuidad de estas vacuas muy propia de Illa, del illismo catalanista, decir, nosotros somos nuevos, somos gente honrada, cuidado que la izquierda sociológica en este país es capaz de apoyarlo fuerte, ¿eh? Sin duda. Óscar Puente tiene ganas, pero parece que esa opción va por Salvador Illa. Pero yo, mira, como están perfectamente explicadas las dos opciones, que se vaya y nos deje en paz y que siga, aunque yo estoy convencido de que va a intentar seguir, ¿eh? Y yo creo que va a poder seguir, pero déjame que haga simplemente balance, porque son 2 años del nuevo mandato, 7 en total soportando esta pesadilla. Bien, y el resultado es más 157.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones que pagamos todos los españoles, más 97 subidas de impuestos, más 80.000 millones de euros de gasto anual en cada presupuesto. Ahora, como no lo pueden sacar, pues a lo mejor nos libramos, pero ya se encargarán de meterlo por decretos, más 520.000 millones de euros de deuda pública sobre las espaldas de todos los españoles, más 88.000 millones de deuda en la seguridad social, la tenemos agujereada por todas partes, parece un queso gruyer, más pactos con proetarras, golpistas, comunistas, prófugos, más un golpe a la justicia en distintas fases, que de hecho ahora viene a la vuelta de verano la fase más dura, más amnistías, más indultos. Con todo ello, segundo país de la UE en pobreza infantil, segundo país de la UE en paro de larga duración, primer país de la UE en paro total, primer país de la UE en paro joven, primer país de la UE en paro femenino, tercer país de la UE en pobreza relativa total, quinto país de la UE en pobreza absoluta, primer país de la UE en pérdida de poder adquisitivo en la primera legislatura de Sánchez, y el último indicador que acaba de salir,
quinto país de la UE con más familias en problemas para tener ni una sola semana, familias con hijos, ni una sola semana de vacaciones. Enhorabuena, iba a decir para el PSOE, para todos los votantes socialistas. Enhorabuena. Fíjate que hay una cosa ahora que te está escuchando todo esto que también es importante. Hablamos de corrupción y la corrupción en el Partido Socialista es gravísima y hay que denunciarla, pero al final es verdad que también cuando se habla de corrupción y ellos ahí utilizan el populismo, de los bulos, de no sé qué, de tal, no se habla de todos estos datos, que son importantes también y que pueden hacer caer un gobierno y que deberían hacer caer un gobierno. Fijaos que todos estos temas de la corrupción están oscureciendo no solamente la realidad económica, sino qué queremos de nuestro país. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez por nuestro país? España ha sufrido en 50 años el mayor cambio civilizatorio y demográfico. Y no solamente porque hayan llegado 9 millones de personas procedentes de otros países, sino porque vivimos la mayor transformación digital que se ha podido producir nunca. Se están disolviendo las formas de los estados liberales, hay una forma tontuna de entender el interculturalismo, y eso es lo que deberían dedicarse los partidos políticos. Pero claro, es que la corrupción al final oculta todo, porque es el regate corto, porque además la sociedad es muy mórbida, porque al final acaba comprando, y nosotros tenemos que denunciarlo. Pero de verdad es que el debate habría que elevarlo, y cada vez los políticos son peores. La profesionalización de la política, la vulgarización social, la aceptación de determinados estándares bajísimos de la política española está llevando a que al final cosas como las que dice Carlos pues no se analicen. Son todo datos Eurostat, ¿eh? O sea, yo, de verdad, esta gente, y lo digo por Carlos Cuerpo, por ejemplo, vamos de maravilla económicamente, pues será usted, será Nadia Calviño, serán ustedes. Sí, pero son datos que se cuentan aquí, porque la realidad de los españoles es que ponen la televisión y tenemos todos el mensaje único del tirano que nos gobierna, y entonces estos datos la gente no los conoce. Bueno, uno lo sabe cuando llega a fin de mes y claro, ¿no? Y después de pagar la cesta de la compra, la electricidad, la calefacción. Un tercio de la población española no puede salir una semana de vacaciones. Es que es muy fuerte el tema. Bueno, esa es otra, como se han puesto los... La realidad. Totalmente. 7 puntos por encima de la Unión Europea, y esto es un dato de ayer. Nos hemos metido en un grupo habitual de países que son Rumanía, Bulgaria, Grecia. Dices, ese es el hueco de España, con Pedro Sánchez. Alias nos va de maravilla y tenemos la economía como un cohete cuando no como una moto. Un dato representativo respecto a Rumanía. Los emigrantes rumanos en España se han reducido a la mitad en los últimos años. ¿Por qué? Porque consideran que ya su país es mejor que España. Porque no hay opciones de negocio aquí. Porque consideran que es mejor. Claro. Hablabas de la liga en la que nos metemos, y es verdad que ahora estábamos hablando de esta otra parte, ¿no? Pero en el tema de la corrupción, el otro día, cuando el informe de la OCDE, ¿con quién nos comparamos? ¿Con Turquía? ¿Con Colombia? De verdad, claro. Que es que fijaros en qué ligas estamos jugando en todos los frentes. Es que es muy triste hasta dónde estamos. Bueno, es que vamos a paso de eso, no económicamente, sino también judicialmente, en el tema de la corrupción. Somos un país bananero y cada vez más. Cierto que vamos a coger un caso concreto, ¿vale? De una persona que está luchando contra la corrupción, que se llama el juez Peinado, ¿vale? Y lo que le ha ocurrido. Ha tenido que aguantar querellas procedentes del propio presidente del gobierno y de su mujer, querellas que han sido elaboradas por la Abogacía del Estado. Ha tenido que aguantar insultos permanentes, entre otros del ministro de Justicia. Ha tenido que aguantar en solitario el estar pidiendo, por ejemplo, que vaya adelante el caso de Europa, que es un escándalo de 3 pares de narices, y observar cómo en determinadas ocasiones la Audiencia Provincial le respalda, y en otras resulta que cuando pide la imputación de Félix Bolaños por una evidencia como es la malversación de caudales públicos en la asignación de Cristina Álvarez como asesora, que parecía, no sé, la persona para todo, parecía la secretaria de Begoña Gómez, cuando evidentemente su cargo no es ese, hasta el propio Tribunal Supremo le ha dejado colgado. Le ha dejado vendido. Ha tenido que aguantar que la cloaca tenga archivos suyos y vaya alardeando de que fabricaba denuncias falsas contra él. Ha tenido que aguantar que a su hija la pongan en la picota. Ha tenido que aguantar que le sacaran bulos, por cierto, de la misma persona a través del plural, que en estos momentos conforma la unidad antibulos de Radio Televisión Española. Tócate las narices. Es de traca. En el que decían que Peinado era una persona que tenía 2 DNIs para acumular porque era agente secreto. Es que lo ponían en la noticia, por Dios, que podría ser porque fuera agente secreto y estaba acumulando patrimonio. Pero ¿cómo los indicadores de corrupción no van a valorar eso? O sea, que un juez pretende luchar contra la corrupción y se encuentra con una avalancha de personajes tirándosele encima, incluidos el presidente del gobierno, la mujer del gobierno, el gobierno en pleno, utilizando medios de la Abogacía del Estado y el ministro de Justicia. Pero ¿cómo no te lo va a valorar un indicador de corrupción? Tienen que estar alucinando con lo que se ha convertido España. Vamos, tenemos aquí a Victoria Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Y nos va a contar lo que dicen nuestros oyentes. Recuérdanos qué es lo que preguntábamos en nuestra tuit encuesta y, bueno, pues revélanos qué es lo que han votado los oyentes. Genial, Sandra. Pues este miércoles se cumplen ya 2 años desde las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023. Por tanto, hoy preguntábamos en Twitter qué va a pasar a partir de septiembre, cuando se cumpla ya un poco el ecuador de la legislatura de Sánchez. Dábamos 3 respuestas posibles: todo seguirá igual,
o habrá elecciones anticipadas, o puede que sean los socios quienes decidan mantener a Sánchez en el gobierno. La respuesta más votada ha sido que todo seguirá igual y ha habido diversidad de opiniones. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Este está hasta el 27 y aquí este no se mueve de la poltrona. ¿Por qué? Porque están los independentistas y están, mientras el árbol esté sujeto y lo puedan menear, algo podrán recoger, con lo cual aquí nones de nones. En septiembre, ya no antes, no creo que dé tiempo. Yo creo sinceramente que sí que va a haber elecciones anticipadas. No sé qué mes exactamente, pero estoy seguro que va a haber elecciones anticipadas. Y estoy seguro porque cada vez se ven más revueltas las aguas en la izquierda. Bueno, el señor presidente agotará la legislatura y los socios lo van a apoyar siempre. ¿Por qué? ¿De qué gobierno van a sacar tanto como están sacando de este tan débil? De ninguno. Pienso que seguiremos con más de lo mismo. Yo le preguntaría al señor Sánchez, ¿usted no cree que un buen político de verdad lo primero que hace es masacrar a sus corruptos? Pues yo no sé qué pasará, pero yo creo que las elecciones se van a convocar en el 2026. Y aunque Pedro Sánchez quisiera llegar al término de su legislatura, no va a poder ser. Así que no se haga ilusiones porque cae antes. En septiembre no va a pasar nada. Por eso la prisa de Bolaño para imponer su ley, que sean los fiscales los que se hacen como jueces de instrucción. O sea, nada. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Esa es la única verdad que dijo el psicópata de la Moncloa. Depende de mí. O sea, no va a pasar nada. Este se instaura aquí en el poder y no vamos a poder quitarlo jamás. Lo deseable sería un adelanto electoral, pero dudo mucho que ocurra porque los socios de Sánchez lo van a impedir a toda costa. Si ven que la legislatura peligra con Sánchez de presidente, le obligarán a dimitir para colocar en su lugar a un presidente títere y poder seguir dinamitando España. Otra cosa es que Sánchez lo permita, porque como está loco, si tiene que morir, lo hará matando. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Nos quedan unos minutos y me he dejado para el final porque hay un asunto que abordamos ayer en la tertulia, pero del que no me resisto a preguntaros, Carlos. ¿Qué te parece toda la polémica que se ha levantado en torno al hecho de que el gobierno haya decidido conceder a Huawei las escuchas judiciales? Estados Unidos ya nos ha dado un toque y bueno, pues no sé a dónde nos lleva esto, que además tiene el sello de un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Nos ha dado un toque muy severo, hasta el punto de que ha pedido una revisión de todos nuestros acuerdos de intercambio de información en materia de inteligencia. Yo quiero recordar que nosotros, para luchar contra el yihadismo, algunos tenemos más ganas, otros por lo visto tienen menos, recibimos inputs de dos países principalmente. El uno se llama Israel y el otro se llama Estados Unidos. Creo que no hace falta explicar más, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo vamos a conseguir lidiar ahora en semejante batalla teniendo el corte obvio y hasta las narices por parte de Israel, y no me extraña, y por el otro lado Estados Unidos cabreado como una mona. O sea, no sé muy bien cómo vamos a lidiar en semejante batalla. Dicho esto, el capítulo de Huawei, que por cierto daremos alguna información en breve en Libertad Digital sobre otra persona que aparece y que hace de intermediario y que confirma que hay una relación muy peligrosa con el tema de Huawei, efectivamente a través del Gates Center, que es un lobby montado por José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente ha tenido el respaldo expreso por parte de Pedro Sánchez en una de sus últimas visitas a China. Que por cierto, el Confidencial informó ya de que una de las personas que estaba operativamente activa aquí en España era una persona que el CNI la tiene identificada como un espía chino. Yo es que, de verdad, o sea, es que con el Partido Socialista empiezas a contar las cosas y parecen novelas de John Grisham. Me dices, pero ¿qué tienen? Todo el Código Penal reventado de arriba abajo y 3 vueltas y media dadas. O sea, ¿pero pueden hacer algo en el que no aparezcan 36 delitos juntos? Porque no, de verdad que es la respuesta es no, Carlos. Mario. José Luis Rodríguez Zapatero achicó el mapa mundi y descubrió que el mundo solamente estaba compuesto por España y 3 países más, que eran Venezuela, Marruecos y China. Bueno, Guinea también. Bueno, y Guinea, con otros además.
forma, sí, con otros, no en soledad, ¿no? A partir de ahí desarrolló un conjunto de intermediaciones para hacer determinados negocios donde ya se han institucionalizado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo creo que Álvarez, no solamente Álvarez, el Ministerio de Economía debería dar una explicación y el Ministerio de Industria sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Fijaos que los intereses de China no solamente están en las telecomunicaciones, también están en las comunicaciones. El interés que tiene, por ejemplo, por controlar las terminales del Canal de Panamá, o el interés que tenía incluso en construir infraestructuras ferroviarias en España. Es un tema que hay que analizar y que el Partido Socialista insistió. Yo sí que le pediría al Partido Popular que deje de enviar emisarios a China, porque han ido unos cuantos a China ya. Y además han salido. Y además se sienten orgullosos de decir, hemos ido a China a tener reuniones con el gobierno chino. Que dejen de ir a China hasta que no se sepa realmente qué ha hecho el gobierno español. Si van a averiguarlo bien, pero si van a seguir los pasos y ver realmente ahí vamos a hacernos la foto porque tenemos buenas relaciones con China, tenemos un problema. Bueno, son las 10:28 de la mañana, hemos llegado al final de esta tertulia, así que solo me queda agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros. Carlos Cuesta, muchas gracias. Mario Garcés, un placer tenerte aquí con nosotros, y también a Marcela Regía. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y atención, porque a la vuelta vamos a venir con muchas más cosas. En la parte final del programa vamos a hablar con Alejo Moreno, que es el director de un documental fantástico que se llama Hechos Probados, sobre los abusos de Hacienda, pero que ahora mismo está preparando un nuevo trabajo sobre los servicios sociales. Atención, porque la entrevista les aseguro que va a ser muy interesante. Y antes vamos a hablar de un producto que le interesa mucho seguro a nuestros oyentes, que es la hipoteca inversa. También vamos a hablar de buenavidasenior.com, que es una página web que nos ofrece los mejores productos y servicios pensados para nuestros mayores. buenavidasenior.com, la web para la gente activa. La trinchera de llamas es radio.